Grábenos, don David, fíjese, ayer el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien desde hace ya mucho tiempo exhibió en su cara al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, a quien acusa desde aquel entonces, desde que tenía ese cargo, de una serie de corruptelas, de tener vínculos con el crimen organizado, de una serie de irregularidades. Ayer rememoró uno de esos momentos en los que en el pleno precisamente de la Cámara de Diputados en aquel entonces, exhibía Noroña una propiedad que habría comprado al Genaro García Luna, por 20 millones de pesos, así, de contado, y que él había dicho que pues compraba sus propiedades a crédito, como lo planteó su esposa precisamente en el juicio en el que deliberan en estos momentos los jurados ahí en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Pero así fue como lo exhibió Gerardo Fernández Noroña ayer, fue muy, muy interesante. Esto, le digo, también es interesante que digan que pues le damos la voz a unos y a otros no, de los precandidatos. No, aquí no estamos ni a favor ni en contra de uno u otro candidato, de verdad. Si a veces somos muy críticos, por ejemplo, del senador Ricardo Monreal, por ejemplo, insisto, se debe a que se lo ha ganado a pulso, con cada cosa con cada escándalo que nos ha proporcionado a los mexicanos, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, dejémonos de candidatos o corcholatas, como odian que les digan. Vamos mejor a ver lo que planteaba ayer Gerardo Fernández Noroña sobre Genaro García Luna. Retraso. El exsecretario de Seguridad Pública del gobierno usurpador de Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa está siendo juzgado en Nueva York. El testigo principal de descargo de este exfuncionario fue su esposa. Y me llamó la atención que frente al señalamiento de propiedades por $600 millones, la esposa haya usado la misma fórmula que utilizó Genaro García Luna cuando en una comparecencia en 2010, ¿verdad? 2010 aquí en la Cámara de Diputados, dijo, finales de 2010, dijo, cuando yo le dije, hoy tienes propiedades por 42,5 millones, ahorita lo vamos a presentar, él dijo la misma respuesta, es que ahorro mucho y hice mi última casa de 20 millones de pesos a crédito. Para que no se diga que estoy faltando a la verdad, primero quisiera que pusieran el momento en que hago el cuestionamiento, es puntual sobre las propiedades, y luego su respuesta. ¿Quién nos ayuda con eso, tú, Omar? Venga. Está bueno que nos explicaras cómo haces para tener una casa de 20 millones de pesos que está en Montefumiar, número 21, fraccionamiento Jardines de la Montaña. Pero no para ahí tu patrimonio. Está también este pequeño lugar campestre de 15 millones de pesos en el fraccionamiento Pedregal de las Fuentes de Jutepec, Morelos. Pero no para ahí tu patrimonio. Eres un hombre próspero. Y lo que era tu casa, ¿no? Ahora es un restaurante que vale 7.5 millones de pesos, según tú mismo declaraste, dijiste que has tenido un préstamo hipotecario. Entonces sería interesante que nos dijeras cómo se puede hacer de no tener nada, esta primera casa con 7,5 millones, y después comprar esta propiedad rural de 15 millones de pesos, que como ustedes ven es bastante extensa, y la de 20 millones de pesos, que tiene mala fachada, pero pues está todavía en proceso de construcción. Voy a entrar muy particular lo que usted señala respecto al patrimonio de mi familia y personal, con todo gusto. Primero decirle a usted que soy de los funcionarios públicos que no ahorita, de hace años, es pública mi declaración patrimonial. Es pública. Yo necesito que fuera pública. ¿Desde qué año? Acceso a esos datos que están mal. Sí, por eso, sí. Mal interpretados. Porque es pública mi declaración patrimonial. Y es mi decisión, y así fue hace algunos años cuando yo entré a ser ciudadano público de ese país. Segundo, está aquí el documento, no de lo que yo creo o pienso, el documento oficial de un notario público, el crédito hipotecario de mi casa. Hipotecario, soy diputado, y está a su disposición para que usted vea el monto que corresponde al costo del terreno de mi casa donde yo vivo.
fotografías, las cuales ya son bastante viejas, por supuesto. Y está a su disposición, justamente porque ha sido reiterada un esquema mediático para buscar generar un desgaste, del cual, reitero, todo mi respeto pleno a su posición y su opinión, pero no corresponde a la verdad. Aquí está el documento y está a su disposición. El notario público, el crédito hipotecario, el cual yo estoy pagándolo, y está ahí mis recibos de pago permanente que ha sido durante ese periodo de tiempo, y no es lo que usted señala. No va a lo que usted señala, y no digo yo, está ahí los recibos, está ahí el crédito bancario, está ahí el registro notarial del proceso. Es decir, no es algo que sea inventado o de creencia, o porque yo asumo o presumo esa referencia. Y eso está a su disposición. Y está, como usted me diga, con todo gusto, me permite estar con usted, le muestro documentos y puede checar cada uno de ellos y verificarlos y constatar. Muy bien. No fue la primera, no fue la última invitación que me hizo. Yo las denegué todas. Le dije, es aquí donde debes rendir cuentas. Eran solo 42.5 millones de pesos, que ya era muy difícil de acreditar con el sueldo de secretario de Seguridad Pública del gobierno usurpador. Mintió en varias cosas. La declaración no era pública. Desde varios años antes no tenías acceso a la declaración patrimonial de Genaro García Luna, como consta en los expedientes respectivos. Segundo, y más importante, en 2012, ante el Pleno de la Cámara, en una sesión que compareció el secretario de la Función Pública, se llamaba, de la Contraloría. Bueno, es insustancial. De la Función Pública, un Morgan sinaloense. Ahí yo presenté la escritura pública que acreditaba que García Luna pagó de contado la última casa de 20 millones de pesos. No hay manera que Genaro García Luna pudiera pagar de contado esa casa de 20 millones de pesos. Entregué en mano el documento al secretario de la Función Pública y no salió ni una nota de la prensa, ni una nota. Entonces, yo espero que ahora salga. Y, por supuesto, el secretario de la Función Pública. Tenemos más declaraciones que hace Noroña, y de hecho presenta otro video, es que están muy fuertes, en el que lo vuelve a confrontar en el Pleno de la Cámara de Diputados. Esto fue en una de las sesiones en las que estaban cuestionando en aquel entonces a Genaro García Luna, a las que tuvo que comparecer como secretario de Seguridad Pública, pero después en el Pleno también lo exhibió. Vamos a ver, querido don David, estas imágenes. Llegar a ustedes con las pruebas que estoy mencionando. Un primer documento. Dijo que había comprado propiedades por 42.5 millones de pesos. Una casa de 7.5 millones, una propiedad rural de 15 y una última casa de 20 millones de pesos. ¿Cómo hace alguien con 150,000 pesos mensuales para tener patrimonio por 42,5 millones de pesos? Pero nos dijo que su última casa la había comprado a crédito. Está la versión estenográfica de la comparecencia. Aquí tengo la escritura pública del registro público de la propiedad. García Luna compró de contado en 20 millones de pesos una casa. Pregunto cómo le hizo para comprar esta casa y le entrego una queja formal a la dependencia que usted encabeza para que pueda meter a la cárcel a uno de los zampones más peligrosos que hay en el país, Genaro García Luna. Aquí están las pruebas de que no ha pasado las pruebas de confiabilidad con la cual han despedido a la mitad de los policías del país. Aquí está la versión estenográfica de la comparecencia, aquí están las pruebas de su patrimonio y le he entregado ahí la muestra de que compró de contado una casa de 20 millones de pesos. Termino. Me dice... Nuevamente, hago público los documentos del registro público de la propiedad, valga la redundancia, de 2 predios, que son los que forman la casa, de 20 millones de pesos, que fue pagada de contado. Aquí está toda la documentación que voy a dejar en poder de ustedes, junto con información adicional sobre el patrimonio entonces de 42,5 millones de pesos a la vista, no estaba en la declaración pública de Genaro García Luna, que acredita su falsedad, su mentira insistente
la complicidad de los funcionarios del gobierno de Calderón, porque a mí me dicen, pues no actuaste. Claro que actué, ahí está, por eso quise que se presentaran los videos. Yo presenté ante el Pleno de la Cámara de Diputados en una sesión en que el funcionario estaba comprometido, juró actuar. Pues ahí está, qué interesante. Ahí Noroña recuerda que al igual como lo cuestiona hace más de 10 años durante una comparecencia, ahora vuelve a exhibir estas irregularidades en el patrimonio de Genaro García Luna. Y son solamente algunas, ¿eh? Eso es lo que más duele y preocupa. Son solamente algunas de las irregularidades. Fíjese, Gerardo Fernández Noroña en aquel entonces exhibía a Genaro García Luna con documentación de investigaciones periodísticas sobre sus presuntos en aquel entonces vínculos con el crimen organizado. Pero también con papel en mano, con documento en mano, con escrituras en mano, exhibió cómo es que Genaro García Luna aseguró una y otra vez que todo lo que obtenía, todas las propiedades que tenía, las obtenía a crédito, algo que sostuvo su esposa en el juicio, en el que en estos momentos los jurados deciden el futuro de su esposo. Y Gerardo Fernández Noroña con las escrituras demostraba cómo es que, siendo funcionario público, con un salario de 120,000 pesos al mes, Genaro García Luna se consiguió comprar una casa de 20 millones de pesos al contado, así, sacándose de los bolsillos casi, pum, al chas, como dicen los comerciales de Salinas Pliego, ¿no? Al chas, así. Y lo exhibía así desde aquel entonces, ¿no? Es así como otro tipo de propiedades, ¿no? Las propiedades que acumulaba, en las que se acumulan los millones y los millones y los millones. A mí me preocupa muchísimo que no se haya podido presentar esto ante el jurado, porque pues con esto se exhibiría cómo es que un funcionario público mexicano obtuvo mucho de mucho, obtuvo propiedades con un salario de 120,000 pesos, que no es nada malo, imagínense, ganar 120,000 pesos, híjole, pues al mes es fantástico, pero no alcanza con ese salario para de la noche a la mañana comprarse una casa de 20 millones. Es decir, a lo mejor en 7 meses puede conseguir 1 millón, si no utiliza su salario para nada, ni para comer, ni nada, ¿no? En 7 meses podría conseguirse el milloncito. Para eso necesitarían pues muchos meses con tal de conseguir los 20 millones y pagarlos así al contado, ¿no? Llegar así con los fajos de billetes. Le pido a don David que nos grabe porque